Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Bueno, muy buenos días para América, muy buenas tardes para Europa. Una vez más me complace moderar una de las conferencias de los especialistas en baja visión para el Grupo Franja, en este caso para Discapacidad. Realmente una página invalorable para los que hacemos la especialidad y para los que se quieren iniciar. En este caso, otra vez más, con un gran amigo, gran especialista en la disciplina de baja visión, el doctor José Antonio Fuentes Najas, que nos dará una ponencia que se llamará Enfermedades oculares y alteraciones visuales. Voy a leer 4 o 5 renglones de su extenso currículum para darle espacio a lo más importante, que es la conferencia que nos va a brindar. El doctor es óptico optometrista por las Universidades de Madrid en el año 83 y de Granada en el 94, respectivamente. Máster en optometría avanzada por el Centro Boston, máster en ciencias de la visión por la Universidad Europea, especialista en baja visión por la Lighthouse de Nueva York, cofundador y secretario de la Sociedad Española Especialista de Baja Visión, profesor de baja visión en la Universidad de Madrid hasta 2008 y de Sevilla hasta 2018. Actualmente es director del Centro Federóptico Fuentes Najas de Sevilla. Querido José Antonio, un placer verte y escucharte. Te dejo en ti la palabra. Sí, buenas tardes. Espero no cansarles con la explicación, la exposición que voy a dar, que pretendo que sea muy objetiva en el sentido de que capten los 4 o 5 puntos clave que son necesarios para que plasmen en nuestro cerebro la situación que sufren los pacientes que tienen baja visión y las alteraciones visuales a las que conlleva cada una de las enfermedades. Bien. Vamos a hablar de la baja visión en el mundo, de las enfermedades más importantes que generan discapacidad y concretamente vamos a hablar de la miopía degenerativa, cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración macular y retinosis pigmentaria. Vamos a mencionar los aspectos clave para las alteraciones visuales. Bien, la discapacidad visual hace que sea 3 veces más probable sufrir una caída. Un aspecto que yo le doy mucha importancia, quizás porque mi consulta está frente a un centro de mayores y frecuentemente vienen mencionando que el paciente o el pariente de algún conocido. Entonces, esto es un reto para nosotros siempre conseguir que no se caigan, porque interrumpe o inhabilita el proceso de rehabilitación visual que estamos llevando a cabo y el proceso de entrenamiento que hacemos con las ayudas que le hayamos prescrito. De manera que es muy importante evitar que se caigan. No es momento para hablar sobre qué hay que hacer para evitar las caídas, pero hay mucho en internet para ver cómo hacer. Visual, padecer una depresión y ansiedad, tener un accidente de tráfico o quedar en desempleo. Aquí me propongo reflejar las dificultades de personas con discapacidad y poner en valor la rehabilitación y la funcionalidad en las tareas cotidianas que realizan. De esa forma, si lo conseguimos, mejoran su autonomía, la integración social y la autoestima. El objetivo de nosotros como especialistas es dar respuesta a este reto diario y difundir
la actividad profesional que realizamos porque todavía no es suficientemente conocida. Tenemos que hacer bastante proselitismo de la baja visión. Según la OMS, existen 3 tipos. Como vemos, tanto la visual como la auditiva dependen de la discapacidad visual. Pero es un tema engañoso debido a que terminan tarde o temprano la disfunción motora y la intelectual, derivando en un problema de alteración visual. La discapacidad visual están por un lado las personas que tienen agudeza visual normal, 100%, y luego está la discapacidad visual que la enumera a partir del 3%, o sea, el 30%, 3 décimos. Considera que la discapacidad visual moderada está por debajo de 0,3, la grave por debajo de 0,1 y la ceguera por debajo de un 20avo o 0,05. Pero claro, ¿qué ocurre? Todos os preguntaréis, bueno, ¿y la persona que está en el margen de 0,6, 0,5, 0,4, qué pasa con ellos? ¿Que no existen o qué? Pues sí, y entonces por eso precisamente los especialistas en baja visión, que los tratamos, una división nuestra consulta y que además el envejecimiento hace que se llene esa moderada agudeza, baja visión, ¿no? En este caso, pues a partir de 0,6 hacia abajo hay una baja visión moderada, más adulta. En los adultos superiores a 40 años hay un 20% y la mayor parte pues, corresponde a los mayores de 65 años. Los aspectos que vamos a destacar sobre los cuales incide la baja visión, es decir, sobre los cuales afecta a la calidad visual, son los que vemos aquí representados, que son los más importantes. La agudeza visual, la visión del contraste, el deslumbramiento, la visión del color, el campo visual, la reducción del campo visual y las disfotopsias, que son deslumbramientos nocturnos. El deslumbramiento, vamos a situarlo en primer orden, el deslumbramiento discapacitante, que es el que nos interesa aquí, produce un escotoma transitorio en el campo visual, sobre todo cuando la incidencia de ese deslumbramiento es directa hacia la zona central de la retina. Se puede producir por una luz parásita sobre la retina o por una dispersión de la luz sobre partículas en suspensión. En baja visión puede provocar una ceguera transitoria por más tiempo que en una persona normal. Está exacerbada con el envejecimiento, obviamente, y por la fatiga de la saturación de las estructuras oculares. Luego la comentaré. El deslumbramiento lo padece el 6% de la población con una alta sensibilidad a la luz. Las causas de la discapacidad para adaptarse a la luz intensa o tiempo de recuperación prolongado pueden ser alteraciones fisiológicas que se producen en las estructuras oculares, fundamentalmente en las estructuras que están en la zona ocluden de las células del epitelio pigmentario, que juegan un papel fundamental y que son las que permiten que haya una barrera hematorretiniana, y cuando se rompen, pues se rompe lo que decimos la barrera hematorretiniana. A partir de ahí puede haber una proliferación de la zona coriocapilaris y una inflamación de la membrana de Bruce, debilitamiento y afloración de neovascularización a través de la retina. Bien. El deslumbramiento está relacionado con escotoma. Reduce la visión del contraste, afecta la agudeza, produce una visión borrosa, generalizada, reduce la visión de los colores, reduce la orientación y la movilidad, la capacidad de movilizarse. Pero, ojo, hay que diferenciarlo de lo que es fotofobia. Es decir, no es lo mismo deslumbrarse que tener un problema de fotofobia que está más relacionado con el dolor ocular o en algunas estructuras oculares. Está más relacionado, por ejemplo, a las uveitis, iritis y a las queratitis superficiales. Esto es muy frecuente porque el ojo seco hace que las células del epitelio pigmentario, del epitelio corneal, se renueven con dificultades, quedan
zonas sin renovarse y esas zonas pues son como microheridas que dejan, digamos, un poco más expuestas las terminaciones nerviosas. No se nos olvide que la córnea es el órgano más inervado del cuerpo. Podemos decir en grandes rasgos que puede haber en cada córnea más de 10.000 terminaciones nerviosas. Por lo tanto, es una parte muy sensible y puede provocar un deslumbramiento, pero no llamado como tal deslumbramiento, sino en realidad es una fotofobia. La luz brillante en la línea de mirada interfiere en la visión. Las estructuras que están implicadas en el deslumbramiento, las más importantes son la córnea, el cristalino y la retina. ¿Por qué? Porque son las estructuras que mantienen una capacidad de filtrar la radiación de onda corta, que es muy energética y sobrecarga y produce un efecto acumulativo en todas las estructuras del camino visual en el ojo. El deslumbramiento puede ser directo y puede provocar un escotoma en la línea visual, por lo tanto produce una discapacidad transitoria en el momento del deslumbramiento, lo cual es muy peligroso en maniobras o en actividades como conducir, o puede ser indirecto, con una luz brillante reflejada y que puede llamarse reverberación. Es diferente de la fotofobia, como hemos dicho. ¿Por qué esas estructuras, la córnea, el cristalino y la retina, son las más vulnerables y la más sensible al deslumbramiento? Pues porque son estructuras que están filtrando selectivamente la luz azul y cercana al violeta para evitar que esa radiación llegue a la retina, porque es de muy alta frecuencia, es muy energética y produce un desgaste muy acelerado de la retina, que en definitiva se ha demostrado que es uno de los aspectos que contribuyen al deterioro de la retina y puede llegar a ayudar a la degeneración macular. En primer lugar tenemos a la córnea, que es la que filtra la rama más energética de la radiación UV, que es la UVC. Después tenemos al cristalino, que nos filtra la UVB, que por otra parte es la radiación que nos pone moreno, por ejemplo, o la que sintetiza a través de la piel la vitamina D3, lo cual es un buen acicate para que nosotros nos expongamos un ratito a melanina, que absorbe el exceso de radiación. Pero claro, está pensado para que absorba una radiación, digamos, de alto, o sea, de baja energética, bajo contenido energético. Las disfotopsias provocan también problemas de deslumbramiento, aunque sean nocturnos. Son desórdenes de la visión nocturna, como se dice vulgarmente, la night vision disorder, y ese deslumbramiento produce pues algo parecido a lo que vemos aquí. Hay algunas enfermedades que producen un deslumbramiento, pero por pérdida de sensibilidad en la visión nocturna, como ocurre en la retinosis pigmentaria con la nistalopia. Por otra parte están los destellos, que están más relacionados con, por ejemplo, los problemas de poscirugía refractiva. Ya sabéis que hay un efecto le llaman deslumbramiento, pero en realidad son destellos sobre las luces que hacen que produzca una discapacidad importante en alguno de los pacientes que la sufren. Los halos están por otro lado, que son característicos de muchas enfermedades, pero fundamentalmente, como todos sabemos, del glaucoma. Son este tipo de problemas de alteraciones que sufren los pacientes con glaucoma en estado medio o avanzado. Podemos nosotros valorar ese deslumbramiento tanto para la visión diurna como para la nocturna con distintos instrumentos. Son muy sencillos, podemos usar un instrumento que se llama el Brightness Acuity Test, el BAT. Yo me he hecho uno, digamos, de forma artesanal, porque tenía uno y me desapareció, entonces decidí no gastarme el dineral que cuesta otro y bueno, tengo uno de forma artesanal que funciona muy bien. Podemos hacer un fotoestrés macular, que es muy sencillo de realizar, un test de recuperación al deslumbramiento y un test de saturación al rojo, que se hace también con el de recuperación al deslumbramiento. Empecemos a hablar de las enfermedades.
empezamos con la miopía magna o patológica, que es degenerativa y se da cuando el globo ocular se alarga por encima de los 26 milímetros. Hay que decir que cada milímetro de elongación equivale aproximadamente a unas 3 dioptrías de miopía. Es degenerativa y es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo, sobre todo en los menores de 50 años. Es una patología que desencadena cambios importantes y muchas posibilidades de terminar en ceguera. Cada milímetro de elongación produce un incremento de potencia de 3 dioptrías. Fundamentalmente, la miopía se puede dar o bien por un incremento del índice de refracción, un exceso de curvatura corneal, o bien por una elongación del eje córneo-retina. Según la OMS, en el mundo habrá en los próximos 25 años unos 4.760 millones de personas con algún grado de miopía. El 10% padecerá miopía patológica. En Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, el 90% serán miopes. En 2020, el 50% de los jóvenes europeos son miopes. De ellos, el 30% tienen miopía patológica, de ese 50% de miopes. En España es la primera causa de la afiliación a la ONCE y la cuarta de ceguera por detrás de la degeneración macular, el glaucoma y la retinopatía diabética. Las complicaciones de la miopía patológica, digamos que están derivadas por un desprendimiento traccional de la retina. El vítreo se separa de la retina y tira de ella. Hay una atrofia coriorretiniana que produce neovasos coroideos. En fin, el problema que ocurre aquí es que lo que crece son las estructuras duras, pero sin embargo la retina o el vítreo no crece. Por lo tanto, la función del vítreo queda limitada porque digamos que está soportando una cavidad mayor que no consigue controlar. La función del vítreo está en mantener la turgencia del ojo y la sujeción y el control de la retina en su sitio, cosa que ya no es posible hacerlo en su totalidad cuando el ojo crece. La retina no crece, pero se estira y se debilita, se adelgaza y se debilita. Hay una alteración del nervio óptico por conflicto de espacio que presiona al globo ocular y genera un glaucoma. Esa es otra de las alteraciones. Y hay un debilitamiento escleral con posibles estafilomas posteriores. Hay un mayor riesgo de cataratas y bueno, la derivación puede ser en dos caminos, o bien en una neovascularización coroidea o en una maculopatía traccional. La alteración puede ir puede reflejarse o podemos representarla de esta manera, aproximadamente. Un desenfoque de la imagen que produce deslumbramiento con el tiempo por el adelgazamiento de la retina y con escotomas que van apareciendo tanto positivos como negativos, positivos en forma de manchas y negativos por ausencia de tejido, por rotura de la retina. También ocurre que las estructuras, bien pueden ser el cristalino o puede ser el propio vítreo, se va opacificando y vamos perdiendo también claridad. Los factores de riesgo para la miopía son el estilo de vida, fundamentales. Los factores de riesgo ya sabemos que la genética cuenta, ¿no? Pero dejando al lado la genética, tenemos el estilo de vida, es decir, el trabajo muy prolongado de cerca por encima de las capacidades de sostenimiento y los espasmos acomodativos recurrentes. Esto es una cosa que tenemos que, digamos, evitar, examinar y tratar en los pacientes cuando empiezan a quejarse de mareos y dolores de cabeza, ¿no? La edad de inicio pues depende, porque es muy diferente a que un niño empiece antes o se produzca el principio de la miopía después de los 8 años. Un niño que empieza con un incremento miópico a partir de los 5 o 6 añitos tiene mucha más probabilidad de degenerar en miopía patológica o degenerativa o magna cuando sea mayor. Si la miopía se produce después, suele ser una miopía de grado medio y no suele llegar a valores por encima de las 3, 4, 5 dioptrías. La raza, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la raza negra es la que tiene menor incidencia con la miopía. Sin embargo, la población esquimal es la que padece mayor cantidad de miopía.
Es curioso porque podríamos pensar que por el hecho de estar en el Ártico y en el Polo Norte, tienen menor incidencia a la luz y podría tener más resguardo, y no es así, es todo lo contrario. Se ha comprobado que el exponerse un ratito a la luz del sol, y sobre todo en exteriores, no solamente incrementa la capacidad para entrenar y ejercitar y estimular la retina periférica, que es fundamental y que queda relegada a la mínima cantidad de uso cuando usamos gafas, entre otras cosas porque el miope se obsesiona con el detalle de la visión central, que es de lo que carece, y si nosotros accedemos a estar un tiempo en exteriores y tomando algo de sol, pues el sol estimula, se ha comprobado, la dopamina, que controla un poco el crecimiento axial, y por otra parte también, como decía antes, estimula el metabolismo de la vitamina D3, que también es importante. El tabaquismo, que se ha comprobado que el tabaco, todos los tóxicos que lleva el tabaco no hacen más que agravar no solamente el tema de la miopía, sino otros problemas de baja visión que ya veremos. Cataratas. Se define como cataratas a cualquier pérdida de transparencia del cristalino. Las cataratas son la primera causa de ceguera a nivel mundial y la segunda en pacientes con baja visión tras los defectos refractivos no corregidos. De los más de 2.300 millones de personas con baja visión, unos 1.000 millones lo son por causas evitables, mediante tratamiento quirúrgico o oftalmológico. Los signos y síntomas son, bueno, ya sabemos, nos imaginamos, dificultades para conducir, necesidad de utilizar más luz, deslumbramiento en diurno y nocturno, pérdida de la visión del contraste, mala percepción de los colores y cambios en el estado refractivo. Vamos a ver ahora en cómo influye cada uno de los aspectos claves de la opacidad cristalina. Es la segunda lente en poder refractivo del ojo tras la córnea por su alta concentración de proteínas. Las nuevas fibras crecen superponiéndose a las viejas, por lo que el cristalino va poco a poco con los años ganando en espesor y en rigidez. Es la aparición de la presbicia, ¿no? Como todos sabemos. De tal manera que se llega a ganar casi un 30% cuando nos acercamos a los 8 años, como diferencia a los 20 años. Es transparente, pero si se altera el equilibrio electrolítico, por ejemplo, exponiéndonos a una radiación ionizante, a la luz solar intensa, la cápsula puede perder transparencia. La función del cristalino es doble. Por un lado, acomodar a las distancias próximas, cosa que ya sabemos que por la rigidez que va adquiriendo y por el apelmazamiento de las fibras que se va produciendo dentro del propio cristalino, no es posible a partir de cierta edad. Y la segunda, que es la de filtrar de forma selectiva la radiación ultravioleta B y evita una sobrecarga energética que podría dañar la retina. Aquí tenemos una representación de lo que es un corte axial del cristalino y, sagital del cristalino, y vemos cómo las estructuras se pueden opacificar en función de si se produce en el núcleo, esto es una catarata nuclear, si se produce en la corteza, como algo parecido a esto, es una catarata cortical, o si se produce en la cápsula. Generalmente es en la cápsula posterior, puede haberla también en la cápsula anterior, pero es más difícil. Entonces, dependiendo de cuál sea la parte del cristalino que se opacifique, así tendremos una alteración u otra. Por ejemplo, la alteración del núcleo del cristalino es la que está más relacionada con la pérdida de la visión del contraste. La alteración de la corteza del cristalino es la que está más relacionada con el deslumbramiento. Tengo que decir que la del núcleo no solamente está más relacionada con el contraste, sino es la que produce mayor alteración y modificación del estado refractivo del ojo. Generalmente, como se está densificando, lo que hace es miopizar. Entonces, podemos encontrarnos a un miope de grado medio que de pronto llega a nuestra consulta, no veo nada, le miramos la agudeza visual, ha bajado muchísimo y le hacemos una refracción y vemos que ha tenido
de pronto un incremento miópico de 2-3 dioptrías fácil. Le miramos con la lámpara de hendidura y nos percatamos de que el núcleo del cristalino está opacificándose. Y a la par que eso, pues se está perdiendo visión del contraste. Si la catarata se produce en la zona cortical, que es lo más frecuente que suele ocurrir en los diabéticos, pues entonces al estar más próxima a la zona frontal de la pupila, está muy cercana a la incidencia directa de la luz, por lo tanto deriva luz hacia la parte periférica de la retina, que no está preparada para esa incidencia y nos deslumbra. Por eso está más relacionada que ninguna con el proceso de deslumbramiento. Y por último, pues tenemos la catarata subcapsular posterior, que por el hecho de estar más próxima a la retina y el estar generalmente justo en el eje visual, pues es la que más interferencia tiene en la pérdida de agudeza visual. Como además suele ser la más rápida en evolución, pues digamos que es la más indicada para hacer una cirugía rápida. Las otras dos también tienen tarde o temprano que ser sometidas a cirugía, porque obviamente cuando la agudeza visual se resienta en grado medio o alto, pues no hay otra forma de recuperarla por muchas ayudas y filtros que le pongamos. Los síntomas visuales pues, pueden ser los que vemos aquí, deslumbramientos, tanto diurnos como nocturnos, una reducción de la visión del contraste y una baja visión por el deslumbramiento directo o bien por la incidencia que tiene la catarata, sobre todo la subcapsular posterior, en el centro del eje de mirada. Los factores de riesgo de la catarata son el envejecimiento, la diabetes, la exposición excesiva al sol y el tabaco. Volvemos a encontrarnos con nuestro amigo del tabaco. Entonces, esto lo he enmarcado en este círculo rojo porque son dos factores modificables perfectamente a nuestra voluntad. Pero realmente, si nos lo proponemos, también podemos modificar tanto la presión, la obesidad como la diabetes. Es decir, si guardamos nuestra diabetes en un control del azúcar, conseguiremos que se ralentice su efecto y si sabemos comer, es decir, tener presente que la comida, no tanto en la cantidad como en la calidad de la comida que ingerimos, pues también controlaremos en cierto modo la obesidad. Y la presión alta, pues tanto la obesidad como la presión alta y la diabetes, haciendo algo de ejercicio. Hablemos del glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial, silente, indolora, bilateral, asimétrica, crónica y degenerativa. Todo eso es a la vez el glaucoma. Es una dolencia ocular grave cuyo curso natural desemboca en ceguera. Se produce un daño de la cabeza del nervio óptico, generalmente por un incremento mantenido de la presión intraocular. Esa incidencia, pues obviamente, produce mayor daño en aquella zona del contorno interno del ojo más débil, que es la entrada al nervio óptico. Desaparecen las fibras del nervio óptico por degeneración apoptótica, dando escotomas negativos del campo visual. No se nos olvide que los escotomas negativos se perciben cuando ya son muy patentes, es decir, tengamos en cuenta que a diferencia de la retinopatía diabética o de la catarata, el escotoma negativo no produce una mancha en el campo visual, sino produce una ausencia. Esa ausencia puede posicionarse en el campo periférico o en el campo central, dependiendo del grado de afectación que tenga el glaucoma. Generalmente es en el campo periférico, que son las primeras fibras que suelen afectarse. Hay una degeneración de las células ganglionares por estrés oxidativo. Es una importante causa de ceguera en los mayores de 60 años. Y un mensaje importante que pretendo daros es que el 50% de los afectados desconoce que padece un glaucoma. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es indoloro. Es una neuropatía indolora, hasta fase muy avanzada. 60 millones de afectados en el mundo, de los casi 5 son ciegos. Dentro de poco, en 20 años, el número de glaucomatosos se podría duplicar. El 12% del total, de ese total, son ciegas, son personas ciegas. Es la primera causa de ceguera irreversible. La ceguera es irreversible en este caso. Y la segunda, de ceguera prevenible.
Lo que se pierde no es recuperable porque estamos hablando de una apoptosis, es decir, se necrosan fibras y mueren. Entonces ya no es posible recuperar. La primera es Asia, la segunda África y la tercera Latinoamérica, epidemiológicamente los que padecen en mayor cantidad esta patología. Los caucásicos son los que menos, 4 más que los africanos y 3 más que los latinoamericanos. En España hay 1 millón de personas, de las que el 2% son mayores de 40 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres, 3 veces, y en córneas finas, por debajo de 555 micras. El glaucoma podemos clasificarla en 5 tipos. De ángulo abierto, que es el más frecuente, o crónico; de ángulo cerrado, que aparece con un súbito dolor, un pico en la tensión ocular, que podemos medirla fácilmente; congénito, que es más raro; y normotensional. Lo pongo en rojo porque, para que sepamos que una persona que tiene una tensión normal de 16, 17, no puede descartar que no vaya a tener un deterioro de las fibras por glaucoma normotensional. Y puede haber también un glaucoma secundario a determinadas enfermedades, como son el pigmentario, neovascular, traumático exfoliativo o iatrogénico, por ejemplo, sobremedicación con antiinflamatorios esteroideos. Sufrir una hipertensión ocular no es sinónimo de tener glaucoma. Esto es un poco inquietante porque, claro, si por un lado resulta que la persona que tiene la tensión normal no es descartable para que padezca un glaucoma, y por otro lado una persona que tiene la tensión alta tampoco puede derivarse como glaucomatoso, pues hay que tener mucho cuidado. Es una enfermedad bastante difícil de seguir, y que nosotros lo único que podemos hacer es, en principio, derivar para hacer un chequeo más, digamos, más pormenorizado de su característica fisiológica. Los síntomas visuales, dependiendo de si es un glaucoma inicial o es avanzado, pues son esto que describo aquí. Trastornos visuales sutiles de contraste, ¿vale? Pero sin embargo, a pesar de que cuando lo miramos y lo medimos, vemos que hay una reducción de la visión del contraste, no vienen quejándose de eso, sino vienen quejándose de que tienen deslumbramientos, de que necesitan mucha luz para ver, para leer en interiores, y de que, por otro lado, el tiempo de recuperación a la adaptación nocturna es muy alto, que ya tarda mucho en adaptarse. En caso de glaucomas avanzados, pues bueno, ya vienen referidos, ya sabemos de qué se trata, y suelen venir con cefaleas no invalidantes, pero mantenidas, y sobre todo con halos que colorean las luces a su alrededor. Puede producirse algo parecido a esto. Llegado a nuestra consulta, cuando está en fase inicial, puede venir así. Me deslumbro y tal, le hacemos una medición de la visión del contraste y vemos que hay una pérdida. Si le hacemos un tiempo de recuperación al deslumbramiento, o la capacidad de mantener la agudeza tras el deslumbramiento se ha incrementado. El glaucoma, si sigue avanzando, pues tenemos como una pérdida de la visión periférica y una pérdida también de la visión del contraste. Si sigue avanzando, vemos cómo se afecta también a la visión del color, y vamos viendo cómo se va cerrando el campo visual hasta la ceguera. Bien, los factores de riesgo son en los mayores de 60 años, alteraciones de la presión intraocular; en los miopes, que son más proclives al glaucoma crónico de ángulo abierto; y los hipermétropes, que son más proclives al de ángulo cerrado. Hay una ascendencia africana, el espesor corneal que ya hablábamos, la hipertensión arterial y el sexo. La presión intraocular es el único factor modificable para ir controlando el glaucoma. En la población la media está en 15 milímetros, pero el 5% de la población estará por encima de 21 milímetros. El 2% mayor de 40 años tiene una presión mayor de 24 milímetros. Y el 50% de esos desarrollará glaucoma.
La diferencia circadiana, es decir, hacer una medición con un intervalo aproximado de 12 horas durante el día, hace que podamos medir la curva de Gauss, la campana de Gauss, y podamos saber si hay una diferencia mayor o menor de 5 milímetros. Si la diferencia está en torno a 5 milímetros, sabemos que el 30% de esos pacientes son sanos. Sin embargo, si la diferencia es mayor de 8, sabemos que el 90% tendrá glaucoma primario de ángulo abierto. Hablemos de la retinopatía diabética. Hablamos de una microangiopatía con daño de los vasos sanguíneos. Es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos. Es la principal causa de ceguera en edad activa de entre los 25 y los 65 años. Esto es un aspecto importante porque, claro, aquí hay una involución a nivel económico en la sociedad, pues muy importante, claro. La presencia multiplica por 25 la probabilidad de llegar a ser ciego. Es secundaria al deterioro de las arterias, las venas y los capilares de la microcirculación sanguínea. Por eso es muy importante tener la referencia de la retinografía. Saber interpretar bien una retinografía y ver la proporción arteria-vena, cuando ya baja del 1/2, tenemos que ponernos en antecedentes de que puede estar iniciándose o una hipertensión arterial o una retinopatía diabética. Es asintomática hasta llegar a fases tardías. Las alteraciones que se van produciendo son las siguientes. Se pierden los pericitos, que son estas células que son contráctiles y se contraen al ritmo de las pulsaciones cardíacas y cuya misión consiste en ir ayudando al impulso de la sangre para que llegue hasta el final, sobre todo en los microvasos. No se nos olvide que la retina, por ser el único trozo de cerebro que hay fuera del cráneo, participa de la misma circulación, de la misma calidad y vulnerabilidad de circulación del resto de nuestro cerebro. Y la calidad visual, la calidad de esas arterias no difiere mucho del resto de la calidad de arterias que encontraremos en su cerebro. Por lo tanto, digamos que estamos visualizando en cierto modo su cerebro. Las lesiones básicas son microaneurismas, hemorragias, exudados duros, algodonosos y las anormalidades vasculares, los irmas, el arrosariamiento venoso y los irmas que iremos encontrando en su retina. Ya sabemos que la pérdida de pericitos, que son estas células, conllevan a una dilatación de las arterias y producen un microaneurisma. El microaneurisma produce una trombosis, produce microaneurisma, hemorragias, hipoxia, por lo tanto proliferan los factores de proliferación vascular, hay una isquemia en la retina y a partir de ahí, para eliminar la isquemia como mecanismo de defensa, empiezan a proliferar microvasos. Entramos ya en fase de retinopatía proliferativa. A partir de ahí, pues son vasos de poca consistencia que producen exudación, hay un edema, hemorragias, fibrosis, y esas fibrosis producen adherencias y desprendimiento de retina traccional. Esta es la fisiopatogenia. La hiperglucemia produce un acúmulo de sorbitol que puede derivar en pérdidas de pericitos. A partir de aquí, esa pérdida de pericitos puede dar como origen una mayor permeabilidad del vaso que hace que se degenere en un edema y en exudados duros. Ese sería el mejor de los aspectos porque produciría un edema en la zona macular y produciría baja visión, porque está en la zona central. Si por contra la pérdida de pericitos produce una isquemia, hace que de rebote tenga necesidad en la retina que generar factores de crecimiento vascular y producir una neovascularización para restablecer el riego sanguíneo de la zona isquémica. A partir de ahí, pues ya es el torrente que se produce después, el desprendimiento de retina traccional y como consecuencia la ceguera. La prevalencia de la retinopatía diabética en España varía según algunos estudios alrededor del 40%. Se incrementa con la edad, obviamente, y con la enfermedad de la diabetes mellitus. El 95%, 99% de la
o sea, de la diabetes mellitus insulino dependiente, y el 68% de los no insulino dependientes desarrollarán retinopatía diabética después de 20 años de la enfermedad. La prevalencia de la retinopatía diabética proliferativa en España está entre el 4 y el 6%. El edema macular entre el 1,4 y casi el 8%. El desconocimiento de la enfermedad obviamente facilita las complicaciones y hace posible el edema macular diabético. La hiperglucemia es uno de los factores más importantes de riesgo. Este es el mensaje más importante que quiero que os quedéis. Tras 30 años de retinopatía diabética, el 5% serán ciegos. El 36% morirán prematuramente. O sea que este es un aspecto a tener muy en cuenta para mentalizar a los pacientes con diabetes. La escala de severidad, pues bueno, la vemos aquí. En la no proliferativa leve podemos encontrar microaneurismas. La moderada podemos encontrar microaneurismas y algunos factores de crecimiento. La retinopatía severa, pues tenemos ya los IRMA en un cuadrante y el arrosariamiento venoso en el paso previo a la proliferación vascular. La proliferativa, pues tenemos todos esos factores, pero con proliferación retiniana. Los exudados blandos son microinfartos de la capa de fibras nerviosas. El edema macular diabético produce una alteración de la membrana de la barrera hematorretiniana. La barrera hematorretiniana que ya dijimos antes que dependía de aquellas hemidesmosomas que ligan unas células del epitelio pigmentario con otras. Hay una extravasación de líquido en el espacio extracelular y la causa de la disminución de la visión suele asociarse con distintos grados de retinopatía diabética. La leve, un engrosamiento retiniano, la moderada, con exudados duros, y la severa, con un diámetro papilar mayor en el centro de la mácula. Este es en esencia lo que ocurre según la OCT. Hay un edema macular que hace un engrosamiento y produce el levantamiento de la retina sensorial. La retinopatía diabética y la ceguera se produce por glaucoma neovascular, el edema macular diabético, hemorragia vitreoretiniana, desprendimiento de retina traccional. El mismo cuadro que representábamos antes. Y los síntomas visuales de la retinopatía diabética pues, son muy claros, todos los conocemos, pero fundamentalmente la disminución de la calidad tanto diurna como nocturna, recuperación pobre al deslumbramiento obviamente, alteración de la visión de colores, moscas volantes y zonas de manchas en las sombras fijas. Algo parecido a esto. Tenemos una pérdida de la calidad visual por el edema y tenemos pues, los microaneurismas y las hemorragias retinianas que producen estas manchas en el campo visual. Podemos tener también un deslumbramiento esencial en el centro de la visión, por lo tanto tenemos una ceguera transitoria o ceguera permanente dependiendo de la alteración y una reducción de la visión del contraste y una pérdida importante de la agudeza visual con bueno, todo tipo de artefactos en el campo visual. Hablemos ahora de la degeneración macular asociada a la edad. Os he puesto esta foto para que veáis el proceso que se produce cuando se inicia una degeneración macular. Es decir, veamos de nuevo la secuencia. Fijaros cómo empieza una deformación de la imagen, una pérdida del contraste y un escotoma central que va reduciendo el campo visual central. Eso se produce tanto en visión de lejos como en visión de cerca. ¿Vale? Nosotros tenemos que ir midiendo esas alteraciones, pues tenemos a nuestra disposición un artilugio muy sencillo como es la rejilla de Ambler, ¿no? La degeneración macular la podemos clasificar de dos maneras, o bien por la proliferación de drusas, que es como
anticiparse al inicio de la degeneración macular, o por la dispersión del epitelio, del pigmento macular y del pigmento retiniano que se produce a lo largo de toda la retina. La maculopatía degenera en degeneración macular atrófica cuando hay drusas blandas, calcificadas y dispersión del pigmento. Hay una atrofia del epitelio pigmentario y acumulación de pigmento en otras zonas. Cuando es exudativa, pues ya las drusas provocan hemorragias, coalescen y producen el levantamiento de la retina sensorial. Hay un desprendimiento exudativo, una fibrosis con desprendimiento y exudados lipídicos. A partir de aquí, pues es un tipo de degeneración macular mucho más penalizante. La prevalencia está en un 79%, casi un 80% en la atrófica, un 8% en la húmeda y en un 13% de origen desconocido. Es curioso cómo, dependiendo si ese es mujer u hombre, hay una incidencia mayor cuando estamos entre los 75 y los 85 años en la mujer. Sin embargo, cuando pasamos de esa edad, hay una incidencia mayor en el hombre. La valoración, según las drusas, pues está como os la represento aquí. Hay cambios normales por envejecimiento. Tenemos que tener en cuenta que las drusas se producen siempre, es una acumulación de lipofucsina, porque las células del epitelio pigmentario, que no se nos olvide que son células únicas, no hay renovación de esas células a lo largo de la vida y por lo tanto ralentizan su capacidad de metabolizar y fagocitar los restos de los discos que digamos que recogen de los conos y bastones. Entonces, al producirse esa ralentización, hay una acumulación de ese pigmento, que es lipofucsina, y que va produciendo esas drusas. Con el tiempo van levantando el epitelio y van produciendo drusas de mayor cuantía y alteración de ese epitelio pigmentario. Hay una DMAE precoz con drusas mayores a 125 micras. Bueno, en la diapositiva anterior os ponía cómo podemos tomar como referencia uno de los vasos venosos que generalmente suelen tener entre 120 y 125 micras. Es una idea de cuál es el tamaño que tienen que tener las drusas para que nosotros podamos clasificarlas. Si es una DMAE intermedia, pues hay drusas mayores de 125 micras o hay cualquier alteración del epitelio pigmentario. Y cuando es avanzado, pues hay una DMAE neovascular con atrofia geográfica. La escala de gravedad, pues la vamos cuantificando en función de si hay drusas menores de 125, sí o no, cuantificamos con un 1, si hay alteraciones pigmentarias, si hay una o más drusas en el otro ojo, y así vamos sumando los factores que hacen que clasifiquemos esa degeneración macular. Los factores de riesgo son estos que les enumero aquí, y algunos son modificables, como vemos, la edad, el sexo y, la exposición a la radiación solar, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la obesidad. Y hay otros factores que no son modificables, como son la edad, el sexo o los factores genéticos. Pero obviamente otra vez nos encontramos con el inconveniente del tabaco. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, hay una farmacopea muy extensa de ayudas con componentes vitamínicos que digamos que sirven para ayudar y prevenir en cierto modo la llegada de esa o ralentizar la degeneración macular seca. La húmeda no es posible. Hay compuestos de todo tipo, de los cuales los más importantes son el DHA y los carotenoides, como son la luteína, la zeaxantina y la mesozeaxantina, que son los que suelen llevar los pigmentos maculares en el tramo de los 5-7 grados centrales. El DHA es, digamos, muy importante porque, según los neurólogos, que le llaman el ladrillo de la fibra nerviosa, sirve para dar alimento y ralentizar el envejecimiento de las células del epitelio pigmentario. Por lo tanto, para mantener la salud de ese epitelio
es importante que mantener una ingesta mínimo de 3-4 perlas diarias de 1 gramo al día. La vitamina C, que también es importante, el óxido de zinc y la vitamina E. Hay otros componentes que ahora se están poniendo de moda, como es el resveratrol, que es propio de las uvas o del vino tinto, que también le están dando mucha importancia. El protocolo de la edema atrófica está en educar al paciente en los factores de riesgo, en mandar agentes antioxidantes y zinc, que lo hemos visto antes, gafas de sol, los filtros selectivos, no se nos olvide que tenemos en nuestra mano esta opción, el seguimiento con la rejilla de Amsler, que darle una rejilla para que en casa ellos cuantifiquen el daño, y la dieta, así como mantener un ejercicio sano. La forma exudativa pues es más complicada de mantener y obviamente esto ya escapa un poco a nuestro control. Hay un desprendimiento seroso, rotura de la membrana de Bruch por inflamación y por debilitamiento, con lo cual permite la proliferación vascular a través de ella y hace que los vasos de la coriocapilares atraviesen la membrana de Bruch y se introduzcan en la zona sensorial de la retina. A veces producen hemorragias importantes y formación de cicatrices con membrana neovascular. Bien, las retinografías pues, nos dan una idea muy clara de lo que estamos hablando. La demás exudativa o húmeda, pues es susceptible de la terapia fotodinámica. No me voy a extender porque hay distintos medicamentos que son inyectables en el vítreo, son inyecciones intravítreas que son antiangiogénicas, ¿no? Todas estas que vemos aquí. Retinosis pigmentaria la vamos a enumerar muy por encima para no cansaros. Es una enfermedad rara, bilateral y progresiva, pero también degenerativa y es la enfermedad rara hereditaria más frecuente de la retina. Es una atrofia de bastones, pero también de conos, neurodegenerativa y crónica. Generalmente la suele aparecer en la segunda década, pero puede aparecer también en edades más avanzadas, incluso 40 o 50 años. La rodopsina de los bastones no capta los colores, por lo tanto, se estimula con baja luminosidad. Y eso es lo que nos ocurre cuando se alteran los bastones, que se necesita una intensidad muy alta para que se estimulen los bastones que aún quedan, digamos, óptimos o susceptibles en la retina. Por eso de noche se ve muy mal, porque hay pocos bastones sobre los cuales apoyarse para tener una percepción periférica en baja iluminación. Por otra parte, la luz diurna produce un deslumbramiento exacerbado porque en la pequeña reflexión que se produzca sobre la retina media y periférica altera en gran medida los bastones que están muy sensibilizados. Cuando se aumenta la luminosidad, se apagan los bastones y se encienden los conos. Hay casi 200 mutaciones genéticas que evolucionan según los especialistas en distintos ambientes. Los síntomas de la retinosis pues, son la nictalopia y la pérdida de la adaptación a la luz, a la penumbra y la fotofobia exacerbada. El primer signo es, hay 3 signos claros que tenemos que observar, que son la atenuación vascular, la relación arteria-vena, la palidez de la papila y la aparición de espículas periféricas que son determinantes para que veamos que hay un avance activo de la enfermedad. Hay 3 modalidades de retinosis pigmentaria. La autosómica dominante, no me extiendo, la autosómica recesiva, que es la más frecuente, y la herencia ligada al sexo. Hay casos esporádicos que, digamos, son de etiología desconocida y es la única forma de retinosis pigmentaria no hereditaria, ¿vale? La prevalencia, podemos decir que en la retinosis hay más de 2 millones de personas, una de cada 2.500 en cualquiera de sus modalidades. En España
padecen retinosis pigmentaria cerca de 2.000 personas, una de cada 3.000. Bueno, tengo que decir que la referencia es a España porque son los datos que tengo, pero digamos que son muy parecidos a los que pueda haber, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, ¿no? Dos países muy similares, o incluso en México. En España los primeros síntomas suelen aparecer entre los 20 y los 60 años y no hay tratamiento médico quirúrgico. Las complicaciones ya la hemos visto, que son cataratas, sobre todo las subcapsulares, las espículas. También hemos de decir que hay una retinosis inversa con afectación a la retina central. Por lo tanto, la pérdida, en lugar de percibirse de forma periférica, como es la mayor parte, cuando van coalesciendo y cerrando el campo, las espículas periféricas, pueden aparecer de forma central y producir un escotoma central. Cuando existe una afectación muy multiorgánica, las complicaciones pueden deberse a deficiencias nutricionales. Entonces, algo parecido a esto es lo que produce la retinosis pigmentaria. Se va perdiendo, se va exacerbando la fotofobia y se va reduciendo el campo periférico. ¿Vale? Consejos ópticos, pues utilizar siempre filtros selectivos. Es lo primero que tenemos que hacer para evitar la sobrecarga de radiación de onda corta en la retina. Esto es lo primero que hay que hacer con una persona que tiene antecedentes familiares de retinosis o empieza con los primeros síntomas de retinosis. Igual que con la persona que empieza a tener los primeros síntomas de degeneración macular. Explicar y entender bien la enfermedad, comprender la herencia y el riesgo que tienen de transmitirla y manejar la información genética para evitar psicosis, ¿no? Hacer, digamos, una prescripción de vitaminas y omega 3, volvemos al DHA y al palmitato. Cuando existe afectación multiorgánica se deben a deficiencias nutricionales, por lo que ordenar la dieta o recetar suplementos puede también retrasar la enfermedad. Si comparamos la calidad de vida y por el nivel de afectación que cada enfermedad tiene, pues os he confeccionado aquí un cuadro sinóptico comparativo referenciando la agudeza visual, la función de sensibilidad al contraste, el campo visual, el color, la degeneración de la visión nocturna, los deslumbramientos y la night vision disorder, la movilidad y la salud mental. Aquí podemos ver una comparativa cómo hay una afectación mayor o menor para que sepamos cómo abordar en nuestra consulta estos casos. Y eso es todo. Espero no haberles fatigado demasiado. Y, no, te quedaría espectacular, realmente invalorable, como lo dije al principio. Me gustaría que enumeres en grado de prevalencia respecto a todas estas cinco creo que son las patologías, cuáles tienen mayor prevalencia desde mayor a menor en cuanto a cantidad de pacientes afectados, y destacar la importancia que tiene el uso de los filtros selectivos, ¿no? Porque toda viene acompañada de algún grado de dificultad con la luz y el deslumbramiento y la fotofobia. Así que el filtro no nos puede faltar nunca en una consulta de baja visión. Pero me gustaría que, para redondear, para el que se esté iniciando, que enumere las prevalencias por orden de importancia y después ya cerramos. Perfecto, qué buena pregunta. Es una cosa que la incluiré dentro de esta charla porque merece la pena, lo mismo que he hecho la comparativa en este cuadro. Bien, yo tengo que decir que según mi consulta, la mayor prevalencia está en glaucoma. Después la degeneración macular, ahora hay mucha, va también por ciclos, ¿no? Eso es lo que yo recibo en mi consulta. Hay veces que tengo, digamos, oftalmólogos o asociaciones que me derivan más pacientes de una determinada patología y otras veces que me derivan más de otra. Retinopatía diabética y la retinosis también. La miopía magna es, bueno, o será que yo la veo con mucha frecuencia desde una fase más inicial, más fácil para mí al menos manejarla, porque yo siempre tengo muy en cuenta el aspecto binocular y acomodativo. La fatiga binocular, las insuficiencias de convergencia y las inflexibilidad acomodativa hay que
digamos, cultivarla, examinarla primero y cultivarla. Entonces, pues bueno, digamos que se contienen con mayor facilidad. Las cataratas, pues bueno, obviamente yo la derivo rápidamente en cuanto veo que una catarata pues empieza a debilitar, a reducir la agudeza visual de forma significativa. Es decir, cuando ya baja de 0,7, pues es absurdo mantener al paciente teniendo esa catarata. Otra cosa distinta es que tenga una operatividad buena y, a decir del paciente, pues bueno, una vez que le cambio la refracción, pues el paciente se encuentra cómodo y es capaz de mantener una operatividad suficiente para su tarea. Bueno, pues lo vamos manteniendo. No se nos olvide que la extracción del cristalino, pues en algunos casos puede repercutir en la incidencia sobre la retina de esa capacidad de filtrar, como decía antes, la luz de onda corta. El glaucoma, pues para mí es, digamos, la forma más difícil y más dura de tratar, porque, claro, ¿qué haces con una persona que tiene un glaucoma avanzado ya, ¿no? O en fase avanzada? Pues claro, vas acompañándolo, obviamente, tienes que ir mencionándole aquellos aspectos más positivos para ir generando un optimismo o no, o eliminar esa angustia que le invade, ¿no? Pero ya digo, lo más frecuente para mí es, detrás de la retinopatía diabética, la de MAE, el glaucoma y la retinosis pigmentaria. Las cataratas, aunque son lo más frecuente, por decirlo de algún modo, en la consulta, son lo que menos trato de forma como paciente de baja visión, ¿vale? Porque no, es absurdo tratar a un paciente con catarata como paciente de baja visión, salvo que el oftalmólogo prescriba que no es un caso para operar, porque ya se encuentra previamente con un daño macular y antecedentes familiares. Entonces sí, claro. Tienes que... Claro, sí, sabemos que un paciente con catarata que viene con antecedentes de glaucoma, miopía alta, no es muy favorable la operación, ¿no? A la cirugía. Entonces, en esos casos, la cirugía, obviamente, así que sí. Buenísimo. No sé si quiere agregar más, pues ya estamos en el tiempo. Te despides y yo hago el cierre, querido José Antonio. Muy bien, pues muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros. Espero que os haya gustado y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. No, realmente increíble, muy bueno. Uno siempre aprende y es un placer volver a encontrarse con amigos. Así que agradecemos nuevamente al doctor José Antonio Fuentes Najas, al Grupo Franja y al programa Discapacidad. Así que tenga todos un muy buen día. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Un abrazo.